Tengo 84 años y hay 7 cosas que hice durante décadas convencido de que eran correctas. No eran vicios, no eran excesos, eran hábitos de hombre ordenado, hábitos de rutina, de los que uno ni cuenta se da porque los aprendió sin que nadie se los enseñara, y sin que yo me diera cuenta, me estaban cobrando la factura, despacio, silenciosamente, en el cansancio, en la rigidez, en un sueño que ya no reparaba igual que antes. No le hablo de fumar, ni de tomar, ni de ninguna de las cosas que le regañan a uno desde los 40. Le hablo de hábitos que no duelen, los que uno no ve porque se instalan como la humedad en una pared, sin anunciarse, sin hacer ruido, hasta que un día la pared ya no aguanta y uno no sabe cuándo empezó. Parte de esto lo escribí en mi libro, está en la descripción, pero lo que quiero contarle hoy empieza antes del libro. Empieza en mi cocina, un martes ordinario, con el cuaderno verde de Consuelo abierto sobre la mesa. Si usted tiene más de 60 años, quédese. No para que yo le dé instrucciones. Me gustaría saber si esto también le ha pasado. Suscríbase si no lo ha hecho y déjeme un comentario abajo. Cada uno lo leo. Era martes. Lo sé porque los martes eran día de mercado desde 1974, costumbre que Consuelo estableció y yo nunca cambié porque tampoco había razón para cambiarla. Regresé con las bolsas, las dejé sobre la mesa de la cocina, la misma mesa con marcas de 50 años de desayunos y discusiones y cuadernos abiertos, y me senté. En mi silla, la de siempre, la de madera con el respaldo desgastado que cruje igual desde hace 30 años. Me senté y me quedé. No 5 minutos, la mañana entera. Hacía eso seguido y no lo nombraba como problema, porque no se sentía como problema. Se sentía como el descanso de un hombre que ya se lo había ganado. 32 años en la Comisión Federal de Electricidad, cargando cosas, midiendo cosas, construyendo cosas, presas, canales, estructuras que todavía están de pie. La CFE no me dio ninguna medalla por quedarme quieto, me la dio por lo contrario. Pero en la vejez uno le agarra gusto a la silla y no se da cuenta de cuando el gusto se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve daño. No era solo la silla, era todo un sistema de hábitos que yo había armado sin darme cuenta, uno encima del otro, cada uno pareciendo razonable por separado. Me levantaba a las 5:15, tomaba mi tónico, la receta del cuaderno de mi padre, adaptada por Consuelo con lo que ella sabía de enfermera. Iba a la huerta, regresaba, y ahí empezaba el problema. En el regreso. Tomaba café y poca agua. Nunca había sido hombre de tomar mucha agua. En el campo de Michoacán, uno tomaba cuando tenía sed y eso bastaba. Lo que no supe durante años, lo que nadie me dijo de frente, es que después de los 70, el cuerpo pierde la claridad de esa señal. La sed ya no avisa igual, y uno sigue bebiendo como si avisara. Desayunaba siempre lo mismo, avena con nopal, fruta de temporada,
miel del mercado. Buena costumbre, lo sigo creyendo, pero lo hacía con el periódico en la mano, masticando rápido, pensando en la lista del día. Como si comer fuera un trámite que interrumpía la mañana en lugar de ser parte de ella. Por las noches dejaba la televisión encendida, no para verla, para que la casa no sonara tan vacía. Desde que Consuelo se fue en noviembre del 20, en plena pandemia, sin velorio posible, ese dolor lo cargué solo durante meses. El silencio de esta casa tiene un peso que uno aprende a reconocer por las noches. El televisor era mi manera de no escucharlo. Y había otro hábito que tardé todavía más en ver, porque no tiene nombre en ninguna lista médica: la respiración. Después de los 70, uno respira diferente sin notarlo. Más corto, más arriba, más superficial. El pecho no más, como quien está apurado aunque no vaya a ningún lado. Me lo señaló Consuelo hace años. Me puso la mano en el pecho un día y me dijo: «Llevas horas sin respirar de verdad». Yo me reí, pero tenía razón, como casi siempre. Así me fui instalando en esos hábitos, tranquilamente, sin dramatismo, convencido de que estaba bien porque no me dolía nada. Eso es lo que tienen los hábitos silenciosos. No duelen hasta que duelen. Fue la huerta la que primero me lo dijo. O más bien, fue mi cuerpo en la huerta el que empezó a hablar de una manera distinta. Normalmente salía a los 30 minutos de haberme levantado, cuando todavía estaba fresca la tierra y los pájaros cantaban solos, porque nadie más andaba despierto en esta colonia de Guadalajara. Ese rato entre la manzanilla y el romero no era ejercicio para mí, nunca lo vi así. Era simplemente lo que un hombre hace cuando tiene plantas que cuidar y silencio que necesita. Pero empecé a notar que me costaba más agacharme, que las manos me tardaban más en soltar la rigidez de las madrugadas, que a las 10 de la mañana ya cargaba un cansancio que antes no llegaba hasta el mediodía. No el cansancio de haber hecho algo, un cansancio de no sé qué, de existir casi. Le comenté a Marisol, mi hija, que viene los domingos y me trae pan de la Comer. Ella me dijo que era la edad. Yo no le discutí en voz alta, pero por dentro pensé: la edad lleva ahí 84 años. No empezó el mes pasado. Fui a buscar en el cuaderno verde de Consuelo. Ella anotaba todo, en sus años de enfermera del IMSS y después cuando atendía pacientes en casa. No solo los remedios, anotaba patrones. Paciente de 71 años, refiere cansancio sin causa aparente. Revisar hidratación, revisar rutina de movimiento, revisar calidad del sueño. Así escribía ella, específica, sin adornos. Me lo enseñó en 50 años de matrimonio y todavía me sorprende lo bien que sabía mirar las cosas. Leí eso y me quedé un rato con el cuaderno en las manos. El papel huele diferente con los años, no mal, diferente, como algo que ha estado esperando a que uno lo abra. La letra de Consuelo era pequeña y recta, de enfermera que aprendió a escribir rápido sin perder claridad. Cuando la leo,
la escucho. Eso no lo explico de otra manera. Empecé a hacer cuentas. ¿Cuánta agua tomaba al día? Honestamente, poca. 1 litro, a veces menos. Un hombre de mi peso debería tomar el doble. ¿Cuántas veces me levantaba de la silla en las mañanas? Casi no. ¿Cuántas horas dormía bien, de verdad? El televisor encendido hasta la 1 de la mañana y yo creyendo que dormía profundo porque no recordaba los sueños. Y había algo más que Consuelo tenía notado y que yo había estado ignorando con éxito: el sol de la mañana. En los inviernos me quedaba adentro con el pretexto del frío de Guadalajara, que con todo respeto no es ningún frío, y me perdía 15 minutos de luz que el cuerpo mayor necesita para arrancar el día en orden. Vitamina D, ritmo, señal para el organismo de que el día comenzó. El cuerpo mayor vive de señales, y nosotros sin querer dejamos de mandárselas. Había una anotación de Consuelo que me sacudió más que las otras. Decía: los hábitos que más dañan a los mayores no son los que parecen malos, son los que parecen neutros. Los que uno no ve porque no tienen nombre, porque nunca se los pusimos. En el libro de Remedios Medina dediqué varias páginas a esto. Lo que fui aprendiendo de las notas de Consuelo sobre el cuerpo después de los 70, los ajustes pequeños que hacen diferencia concreta, lo que ella llamaba los descuidos silenciosos. Está en la descripción del video. Pero lo que me importa contarle ahora es lo que pasó después de esa noche con el cuaderno verde sobre la mesa. Fue Rodrigo. Tiene 12 años, es hijo de Marisol y tiene la costumbre de hacer preguntas desde un ángulo que los adultos ya no usan porque nos hemos vuelto demasiado prácticos para ciertas cosas. Vino un domingo. Marisol estaba calentando algo en la estufa y Rodrigo se sentó en la silla de junto, la silla donde Consuelo desayunaba, y me miró con esa seriedad seria que tienen los niños cuando quieren entender algo de verdad. «Abuelito, ¿usted se cansa?» Le dije que sí, que uno se cansa. ¿Pero se cansa de hacer cosas o se cansa sin hacer nada? Me reí. Le dije que era buena pregunta, pero la pregunta se me quedó pegada toda la semana, como se pegan las cosas que tocan algo verdadero. Porque era exactamente eso, me cansaba sin hacer nada. Y no lo había nombrado así hasta que un niño de 12 años lo puso en palabras sin intentarlo. Esa semana hice algo que no había hecho en meses. Me puse a contar. ¿Cuántos vasos de agua tomaba? ¿Cuántas veces me levantaba de la silla? ¿A qué hora apagaba el televisor? ¿Cuántos minutos pasaba al sol cada mañana? ¿Cuándo había sido la última vez que respiré profundo, despacio, con intención? No el respiro de quien trabaja, sino el de quien se detiene. Los números no me sorprendieron tanto como creerlo yo mismo. Uno cree que está bien. Uno siempre cree que está bien hasta que cuenta. Un día había tomado menos de 1 litro de agua. Hubo días que estuve 4 horas seguidas en la silla, sin levantarme ni para ir al patio.
Llevaba semanas sin tener ni un momento de quietud real, de sentarme sin periódico, sin televisor, sin lista de pendientes, solo sentado, respirando. Los purépechas de donde venía mi abuela paterna tenían una palabra para ese estado. Mi padre la usaba. Yo la había perdido en algún lugar entre la ingeniería civil y los años de trabajo. Y el séptimo hábito, el que me costó más ver, estaba cargando todo solo. El duelo de Consuelo. La preocupación por Ernesto, que está lejos en Monterrey. Las noches que la casa suena vacía y uno no llama a nadie porque no quiere ser carga para nadie. El silencio que enferma no es el silencio de la huerta a las 5 de la mañana, ese sana. Es el silencio de tragarse lo que uno necesita decir. Rodrigo me lo había preguntado sin saber que me lo preguntaba. Y esa semana fui al Cuaderno Verde, leí lo que Consuelo escribió y decidí que ya era suficiente de hacerme el bien sin hacer nada. Salí al patio esa noche, no a la huerta, solo al patio. Me senté en la banca de madera que está pegada a la pared y respiré despacio, de los que llegan hasta el estómago. El primer respiro profundo que hacía en semanas. El barrio a esa hora suena diferente, más honesto. El radio del vecino ya apagado, los perros ya tranquilos, el cielo sobre Guadalajara con estrellas contadas, pero presentes. Me quedé ahí 10 minutos sin hacer nada más que estar ahí, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaba en ningún lugar sin estar pensando en otro. No le voy a decir que cambié 7 cosas en una semana y que ahora me siento de 40. Eso no es lo que pasó. Y aunque pasara, tampoco es lo que le diría. No estoy aquí para venderle nada. Lo que pasó fue más lento y más verdadero, como todo lo que dura. Empecé a tomar agua con intención. Puse un vaso grande en la mesa y me lo terminé antes de levantarme a hacer cualquier otra cosa. Sin esperar la sed, porque ya sé que la sed a esta edad no es señal confiable. Simple, sin drama. Me empecé a levantar de la silla cada hora. Solo caminar al patio y regresar, o dar una vuelta corta por el pasillo de la casa. Las piernas que se quedan quietas demasiado tiempo empiezan a olvidar para qué sirven. A mis 84 años no me sobra el tiempo para recordarles. Cambié el televisor nocturno por el silencio, o por la radio de noticias a volumen bajo, que es diferente. No me mete luz a los ojos, no le hace creer al cerebro que todavía es de día. El sueño mejoró, no de golpe, despacio, como mejoran las cosas que uno cuida. Volví a comer sin periódico, solo la comida y el momento. A veces la silla vacía de Consuelo enfrente, que ya no me pesa igual que hace 4 años. Ahora la veo y pienso que ella también estaría comiendo despacio, con atención, como hacía las cosas que valía la pena hacer bien. Volví al sol de las mañanas, 15 minutos en la huerta antes de que el calor apriete, con la cara hacia el oriente. El cuerpo mayor necesita esa señal para arrancar el día en orden. El romero huele más cuando hay sol reciente, la sábila también,
y la manzanilla. Lo noto en las manos cuando las paso por las hojas. Eso solo sucede si uno sale. Y empecé a llamar a Ernesto los miércoles, no solo los domingos. A decirle a Marisol cuando algo me preocupaba, en lugar de guardármelo. A hablar con el cuaderno verde por las noches, que es mi manera de hablar con Consuelo, sin dramatizarlo. 7 hábitos. Ninguno heroico, ninguno costoso, todos silenciosos, como eran los que me estaban haciendo daño. Nadie se los va a vender en ninguna farmacia, por algo será. Escribí todo esto porque quería que no se perdiera. Lo que aprendí del cuaderno verde de Consuelo, de sus años de enfermera del IMSS, de su manera de mirar el cuerpo mayor con respeto y sin miedo. Lo que mi padre don Jesús dejó anotado en el cuaderno negro de Michoacán, letra apretada, más de 150 páginas de lo que la tierra y las plantas le habían enseñado. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando a base de ponerle atención y equivocarme y volver a intentarlo. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo nunca lo fui y nunca lo pretendí. Es lo que le funciona a un señor que lleva 84 años observando y anotando lo que funciona. El link está en la descripción. Léalo despacio, como se lee una carta de alguien que lo conoce. Mi padre decía algo que yo tardé décadas en entender de verdad. Decía que el cuerpo no avisa cuando está bien, solo avisa cuando algo ya está mal. La salud es silenciosa. Por eso hay que aprenderla a escuchar antes de que hable fuerte. Apúntelo y compártalo con alguien que lo necesite.